Hola, bienvenidos a una nueva clase de física para EAR Chile. El día de hoy nos corresponde revisar el tema de la ley de Ohm. Como se podrán haber dado cuenta en la actividad de aprendizaje mandada con anterioridad, se les pedía determinar a ustedes la relación existente entre tres variables eléctricas que son súper importantes, que son el voltaje, la intensidad de corriente o corriente eléctrica y la resistencia. Ahora, esta expresión matemática, esta ecuación que nos dice que el voltaje es igual a la multiplicación de la corriente por la resistencia, se conoce como la ley de Ohm. Esta ley de Ohm funciona a la perfección para resistores que son ómnicos. No todos los resistores tienen esas características, puesto que algunos resistores, su resistencia varía conforme va aumentando la corriente o viceversa. Por lo tanto, la ley de Ohm funciona a la perfección para aquellos resistores que se consideran resistores ómnicos. Ahora, las unidades con las cuales nosotros trabajamos estas tres variables eléctricas son el voltaje o diferencia de potencial eléctrico, se maneja en la unidad volt, que se abrevia con la letra V. La letra I representa a la corriente eléctrica que se mide en ampere, que obviamente la abreviaremos con la letra A. Y la R hace referencia a la resistencia que se mide en ohm y que está representada por esta letra griega que es omega. ¿Ya? De esa forma, nosotros establecemos una ecuación matemática que relaciona en forma directa, atención con lo que estoy diciendo, aquí estoy utilizando conceptos matemáticos, relacionamos en forma directa voltaje con corriente eléctrica, relacionamos en forma directa voltaje con resistencia y relacionamos en forma indirecta corriente eléctrica y resistencia. Traspasémoslo al lenguaje común y corriente. A mayor voltaje tengo que tener mayor corriente eléctrica. A mayor voltaje debo tener una mayor resistencia. Y a mayor corriente debo tener una menor resistencia. Esa es la relación matemática que surge a partir de esta ecuación matemática aplicada en el área eléctrica. Ahora, esta ley de Ohm funciona a la perfección para lo que denominamos circuitos eléctricos. Un circuito eléctrico, de alguna forma, para que usted me vaya entendiendo, podríamos hacer un símil considerando la siguiente figura. Imaginemos que yo abajo, en esta parte de acá, tengo una bomba de agua. Como puede ser lo que usted tiene a lo mejor en su casa, que es una piscina, y funciona con una bomba de agua. La bomba de agua va entregando agua a una tubería, ¿cierto? Esa agua circula y vuelve a ingresar por el lado de acá, ¿cierto?, a lo que nosotros llamamos el filtro. Ahora, un filtro en definitiva es una bomba de agua. ¿Por qué? Porque funciona con electricidad y lo que hace es ir moviendo el agua. Ahora, imaginen lo siguiente. Si en este sector de acá, de mi tubería, yo colocara fibra de vidrio en forma de reja, aquí, el agua empieza a desplazarse aquí, y cuando llega a esta zona, a esta rejilla que está acá, le va a costar pasar al agua porque existe una fibra de vidrio que le obstaculiza el paso. Esa zona, si yo pudiera tocar la tubería, esa zona sería, o estaría mejor dicho, más caliente. Estaría a una mayor temperatura. Pues como le costaría pasar al agua por ese sector, en definitiva la tubería se empezaría a calentar en ese sector. Y luego vuelve a circular el agua a través de la bomba de agua. Bueno, un circuito eléctrico
funciona exactamente igual. Para eso voy a hacer al lado, en forma análoga, un circuito eléctrico. Ahora, en vez de una bomba de agua, lo que voy a tener es una batería, ¿ya? Y esa batería, que usted la conoce con el nombre de batería o también con el nombre de pila. Esa batería tiene dos polos, un polo negativo y un polo positivo. Entonces, se supone que la corriente circula de menos a más, circula en ese sentido. Pero en el sector de acá arriba le voy a colocar una resistencia. Entonces, ese símbolo de acá representa la resistencia. Usted a lo mejor se va a preguntar, ¿dónde puedo visualizar yo un circuito eléctrico? Muy sencillo. Cuando prende la luz de su casa, en definitiva, ahí tiene el mejor ejemplo de un circuito eléctrico. Porque la ampolleta representa esto que está aquí. La ampolleta tiene un filamento. Ese filamento, cuando circula la corriente, le cuesta pasar por ese sector. Y empieza a producir dos cosas. Una, calor, y otra, energía luminosa, energía lumínica. Y por lo tanto, en definitiva, eso es lo que permite iluminar las casas. Ahora, sabemos que existen otras tecnologías un poco más modernas, ¿cierto?, respecto al tema, en donde trabajan con otro sistema. Pero las antiguas ampolletas con este filamento de tungsteno, lo que hacían era claramente provocar o dar energía lumínica, pero ojo, creo que usted a lo mejor tuvo la experiencia en algún momento de tocar una ampolleta. Esa ampolleta efectivamente estaba caliente. ¿Por qué? Porque la energía eléctrica se producía o se transformaba, mejor dicho, en calor y en luz. Entonces, la corriente que va a circular a través de nuestro circuito le denominamos I. La diferencia de potencial, que es la que entrega la batería, es lo que se conoce como el voltaje, y la resistencia es R, ¿ya? Y de esa forma, entonces nosotros tenemos o entendemos que esto es un circuito eléctrico en donde funciona a la perfección la ley de Ohm, que señala que el voltaje es igual a la multiplicación de la corriente eléctrica por la resistencia. Lo que vamos a ver entonces ahora a continuación es analizar cómo puedo ir aplicando esta ley de Ohm en el cálculo de mallas un poco más complejas. Bien, continuando entonces con nuestro tema que hemos dejado inconcluso, vamos a hablar ahora de estas famosas leyes de Kirchhoff. El nombre es un poco complicado, pero espero que las leyes no sean tan complejas como el mismo nombre de ellas. Primero, nosotros hasta el momento hemos visto brevemente el tema de en el circuito, una sola trayectoria, ¿ya? Esa trayectoria en general es fácil que usted la haga, puesto que puede hacer lo siguiente: toma un alambre de cobre, lo conecta a una pila y esas mismas puntas del alambre de cobre lo conecta a una ampolleta y se va a prender la ampolleta. Y en definitiva ahí tiene un circuito eléctrico súper simple. Sin embargo, los circuitos suelen ser más complicados, es decir, suelen tener más de una trayectoria. Por ejemplo, vamos a dibujar aquí un circuito que sea un poquitito más complejo. Entonces vamos a tener ese circuito con una resistencia, con dos resistencias, con tres resistencias. Si las resistencias no quedan muy lindas, les pido las disculpas del caso, ¿cierto? Pero usted sabe, ya me conoce, no tengo mucho talento para el dibujo. Entonces, si acá tengo yo una batería o una fuente que me entrega una corriente continua, ¿cierto? Donde aquí está el menos, aquí está el más y aquí está el voltaje o la diferencia potencial, se produce una corriente eléctrica I que va en este sentido y que después va a volver acá. El tema es que este punto de acá